Bien, pues vamos a empezar. Hola chicos, espero se encuentren bien todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de esto. Hoy vamos a ver un tema, la verdad, bastante introductorio. Como tal, les decía en la clase de ayer que estos temas que estamos viendo ahorita es para que ustedes entiendan cuando empecemos a ver los cortes y los tejidos y vean cómo se ven, se entiendan qué es lo que pueden llegar a encontrar, ¿vale? Este tema es bastante importante porque durante el año van a estar ustedes manejando tinciones, van a estar viendo que de repente algunos tejidos se ven medio rarillos. Entonces, el por qué se ven así se explica mucho en este tema, en el tema de la técnica histológica, ¿vale? Entonces, por eso que siento que es un tema muy importante que ustedes ahorita entiendan desde el inicio, porque les va a ayudar a que entiendan qué es lo que estén viendo. Y solamente no, o sea, bueno, no solo vean puntitos y manchas, que pues es con lo que muchos batallan en esto, ¿vale? Vamos a empezar. Me presento para quienes no estuvieron ayer. Mi nombre es Álvaro y yo seré el encargado de este curso. ¿Qué es lo que pide su temario ver acerca de la técnica histológica? Bueno, pues sí es bastante, es ver todo esto, ¿vale? Es por eso que esta clase yo la divido en dos tiempos. Esta, que es la técnica histológica ordinaria, la técnica convencional que se usa en la mayoría de los cortes, y la siguiente clase, que es el martes, nos vemos para ver técnica histológica especial, ¿vale? Sin más, pues vamos a empezar. Entonces, chicos, ¿qué es la técnica histológica? ¿O por qué tenemos una clase de esto que es la técnica histológica? Vamos a ver. Básicamente, cuando nosotros agarramos un tejido del cuerpo y lo extraemos de él, o sea, lo separamos, ese tejido se empieza a morir. Las células hacen algo llamado autólisis. Si las células se empiezan a morir, cuando tú lo ves en el microscopio, vas a ver ahí todas las células muertas, sin núcleo, degradadas, y pues eso a ti no te permite observar adecuadamente las características del tejido. Nosotros en la medicina utilizamos cortes para muchas cosas, para hacer diagnósticos, para dar seguimiento, para normar conductas. Entonces, nosotros tenemos que preservar lo mayor posible las muestras que obtenemos de nuestros pacientes para tener un diagnóstico más preciso. Entonces, para poder preservar a mis células y que no se me mueran, utilizo la técnica histológica. ¿Qué es? Es un conjunto de procedimientos que le hacemos a los tejidos, a las células, para poder verlo en el microscopio, ¿vale? Hay algunos tejidos que nosotros podemos ver sin problema en el microscopio, por ejemplo, en el microscopio de campo claro o el microscopio estereoscópico, que ya lo mencionamos ayer, pero para que podamos ver mejor las estructuras y además nos ayuden a preservarla por mucho tiempo, utilizamos esta técnica, ¿vale? Entonces, les digo, justo el fin que tiene esta técnica es ayudarnos a preservar las estructuras lo más parecido a como estaban, poder estudiar también la mayor cantidad de estructuras en un solo corte, ¿vale? Ya lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces de una sola biopsia, de una sola pieza, nosotros hacemos varios cortes. ¿Para qué? Para poder estudiar la mayoría de las estructuras de mi muestra, conservar las características y por último, ayudarle al médico a hacer un diagnóstico o a dar seguimiento a normar una conducta. Vamos a ver que muchas de las técnicas ayudan a evidenciar ciertas cosas de interés. A lo mejor yo busco que mi muestra, a ver si en mi muestra hay carbohidratos o hay material genético o hay lípidos o hay algún componente en específico, hay técnicas que me permiten identificarlo, ¿vale? Entonces, básicamente estos son los objetivos de mi técnica. ¿Cómo se divide la técnica histológica? Eso sí, quisiera que lo notaran. La técnica histológica, chicos, se divide en dos tipos. La técnica histológica ordinaria es la técnica que vamos a estar utilizando la mayoría de las veces en la práctica médica.
¿Por qué? Porque es una técnica ya estandarizada que va a aplicar para la mayoría de los tejidos, la más rápida dentro de todas. Entonces, pues esta técnica ya la conocemos y es la que normalmente se hace en todos los tejidos, ¿vale? Pero tenemos también algunas técnicas especiales que a mí me van a permitir preparar el tejido, ya sea para verlo en un microscopio que no sea el microscopio óptico de campo claro, como por ejemplo los microscopios electrónicos o de fluorescencia, o también verlo en el microscopio óptico de campo claro, pero evidenciar algunas estructuras de mi tejido. Entonces, con base en esto, las técnicas histológicas especiales se dividen en dos tipos. Las de primer orden, lo voy a ir anotando aquí nada más para que también lo, lo tengas. Las de primer orden se caracterizan porque tú los vas a observar en el microscopio óptico de campo claro, ¿vale? Pero me permiten evidenciar estructuras en mi muestra que la técnica histológica ordinaria no me va a permitir. ¿Cuál es la diferencia de las de primer orden con las de segundo orden? Que las de segundo orden no son para microscopio óptico de campo claro. Estas van a ser para microscopía electrónica o para el microscopio de fluorescencia, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a estudiar en este tema, ¿vale? Y hoy vamos a basarnos en la técnica histológica ordinaria, ¿vale? Entonces, antes de empezar todo lo que debemos de ver, necesito que me hagan un favor. Esta clase es muy sencilla si tú la razonas, ¿vale? Van a ver que en sus clases a lo mejor, digo, la verdad es que el departamento tiene muy buenos doctores, pero a lo mejor puede que te den una lista y tú te aprendas las cosas. Yo creo que este tema es mucho de razonar y de seguir una secuencia. Entonces, para que este tema quede mejor, quisiera que hagamos un ejercicio. Quiero que dibujes un rectángulo, ¿vale? Ese rectángulo va a tener un primer rectángulo pequeño. Yo lo voy a manejar en color azul. Arriba pones otro en color moradito. Después pones otro en color verde. Y por último haces otro de color amarillo. Así, dibuja estos cuatro rectángulos seguidos dentro de un rectángulo grande, ¿vale? Con este rectángulo va a ser cómo vamos a estar eh, pues sí, resumiendo esta clase, porque todo se puede resumir aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿Ya lo tienen? De todos modos, ahorita lo vamos a volver a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la técnica histológica ordinaria, ¿vale? Entonces, chicos, ¿qué debe de cumplir una técnica histológica o los pasos que yo tengo que hacer? ¿Qué deben de cumplir para que yo le llame técnica histológica ordinaria? Deben de ser tres pasos y se los voy a estar preguntando a lo largo de la clase. ¿Cuáles son los tres pasos que debe de cumplir una técnica histológica para llamarle ordinaria? El primero es la fijación en formol al 10%, ¿vale? Si yo ocupo otro fijador, tetraóxido de osmio, glutarale, cualquiera, si ocupo otro que no sea formol, ya no es ordinario, ¿vale? Siguiente, inclusión en parafina, ¿vale? Si ocupo cualquier otra cosa que no sea parafina, ya no es histológica ordinaria. Y por último, yo voy a usar un colorante que me va a ayudar a contrastar las estructuras dentro de mi muestra. Esa tinción que yo debo de ocupar para llamarle ordinaria a mi técnica debe de ser la tinción de hematoxilina y eosina, que abrevio como HIE. ¿Cuáles son entonces las tres características para llamarle a una técnica ordinaria? Fijación en formol al 10%, inclusión en parafina y tinción con hematoxilina y eosina. Repito, si algo cambia en estas tres, ya no es ordinaria, ya es especial, ¿vale? Bueno, las voy a estar preguntando a lo largo de la clase, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí depende cómo te la enseñan. Hay doctores que te enseñan 6 pasos. Hay doctores que te enseñan 8 pasos, otros 10. A mí, yo cuando tomé este tema en mi clase de histología de primero, me la enseñaron de 13 pasos y es así como yo te lo voy a enseñar, ¿vale? Pero te preguntarás, oye, entonces, a ver, ¿a quién le hago caso? Mi doctor me dice que 6, a mi amigo le dijeron que 8, tú me estás diciendo que 13, ¿a quién le hago caso? Al final, chicos,
se hace lo mismo, ¿vale? Pero ¿por qué algunos te dicen 6 y algunos te dicen 8? Porque algunos consideran como pasos intermedios algunos pasos y no los mencionan, ¿vale? En sí, los pasos fundamentales que se hacen son estos 6, pero dentro de estos pasos de uno a otro hay algunos pasos intermedios que otros sí consideran. Entonces, lo vamos a ver todo, como a mí me lo enseñaron, pero nada más quiero que tomes en cuenta eso. Hay algunos pasos intermedios que pues puede dar la impresión de que en sí te salgan más pasos en total, ¿vale? Entonces les decía, yo cuando vi este tema me lo enseñaron de 13 pasos, ¿vale? Entonces estos que te pongo aquí en verde son los pasos como intermedios, que algunos no consideran. Entonces, no quiero que los anotes, no hagas tu lista, no cometas eso, vamos a ir viéndolo uno por uno, ¿vale? Les decía, necesito que hagas un rectángulo. Cada uno de esos rectángulos que tú dibujaste representa un medio, ¿vale? En azul yo voy a estar representando un medio acuoso, en morado un medio a base de alcohol, en verde un medio en gilol y en amarillo naranjita un medio grasoso, ¿vale? Lípidos. Eso es lo que representa cada uno de los rectángulos que tú dibujaste, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso? Este sí nunca cambia, ese es el primer paso que se debe de generar en la técnica histológica, la toma de muestra, ¿vale? La toma de muestra básicamente es el proceso por el cual tú a un organismo le extraes el tejido que tú estás o que tienes interés por estudiar, ¿vale? Esta toma de muestra la puedo clasificar de acuerdo al estado del individuo. Si la persona a la cual tú le estás quitando el tejido está viva, o sea, imagínate, es una persona que la están operando y de repente, ay, nos encontramos algo extraño, vamos a quitarle un pedazo y vamos a estudiarla, esa persona está viva. Si, por ejemplo, te salió una mancha en la piel y tu dermatólogo te dice, oye, la tenemos que estudiar, te la voy a extraer, tú estás vivo. A eso se le llama biopsia, ¿vale? Vida, eh, psia viene de observar, ¿vale? Entonces vamos a observar vida, justo porque el individuo está vivo, ¿vale? Pero si el individuo está muerto, a eso le llamamos necropsia, ¿vale? Fácil, ¿no? Aquí hay algo que se los voy a mencionar porque luego hay doctores que o son anatomopatólogos o son eh, muy estrictos en esta parte técnica histológica. Entonces, no vayan a confundir el término de necropsia con algo que se conoce como estudio anatomopatológico del cadáver. Cuando nosotros escuchamos necropsia, se nos viene a la mente la novela que viste de chiquito, en donde no sé, a alguien lo están abriendo ahí en un hospital y le están extrayendo sus órganos, lo pesan y ven qué onda, qué tiene y de qué se murió, ¿no? Eso es lo que uno piensa cuando escucha la palabra necropsia. Pero en realidad, necropsia solamente es el concepto de que tú le estás extrayendo un tejido a alguien que ya está muerto, ¿vale? Lo que les decía. El término correcto para hablar de este estudio que se le hace a las personas cuando fallecen y estudiar de qué se murió, cómo fue, cómo es el estado de cada uno de sus órganos después de su enfermedad, se le conoce como estudio anatomopatológico del cadáver, ¿vale? Entonces, no es lo mismo necropsia que estudio anatomopatológico para ser precisos, nada más como para que lo tengan ahí en mente. Y este estudio, como dato, chicos, se puede hacer para diferentes fines. Esto lo pueden hacer en los hospitales cuando ustedes estén en tercerote, sexto, séptimo semestre, van a llevar una materia que se llama anatomía patológica, que la verdad a mí me gusta mucho. En esa materia, ustedes van a estar en los hospitales, en los servicios de patología y, si tienen suerte, van a ver cómo es que se hacen estos estudios anatomopatológicos. Yo entré cuando estuve en tercerote a tres y la verdad es que es un proceso bastante padre. O sea, cuando entré, porque por alguna razón solamente entré yo y no entró también mi otro grupo porque era, o sea, les digo que tuve suerte porque ahí nada más rotábamos una vez y pues las veces que me tocó rotar había biopsia y dije, digo, había estudio, entonces dije, "Ah, órale". Y estaba padre porque ahí literalmente ves cómo abren al cadáver, van extrayendo y pesando los órganos, los van fijando. La verdad está bastante interesante.
Normalmente, estos estudios que se hacen en hospitales tienen fines médicos, ¿vale? Pero a veces cuando, pues, tienen un trasfondo médico legal, a ver de qué se murió, si lo mataron o se murió solito, eso se hace en servicios forenses. Cuando lleguen a cuarto año en la materia de medicina legal, van a estar rotando en estos servicios y ahí van a también verlos, ¿vale? Entonces, lo van a ver. Y tienen que conocer la técnica histológica porque también muchas veces se las preguntan o van a estar viendo cómo se procesan estas muestras. Entonces, recuerdan esta clase. Sigamos entonces. Bueno, hasta ahorita dudas, preguntas de cómo clasifico a mi toma de muestra dependiendo del estado vital. ¿No? Va. Si tienen dudas, ya saben, pueden prender su micro o escribirlo en el chat. Vamos con otra clasificación de esta toma de muestra. Otra manera en la cual yo puedo clasificar mi toma de muestra es dependiendo cómo lo voy a obtener. Este método de obtención puede ser un corte con bisturí, un corte con sacabocado, por aspiración o técnicas de citología. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, un corte con bisturí es sencillo. Tú lo que haces es agarrar un bisturí, todos hemos visto ese cuchillito en bisturí, y cortar, ¿vale? Pero ahora, ¿qué vas a cortar? Imagínate que a ti te salió una bola en la piel y vas al médico y te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que biopsiarlo. El médico tiene dos opciones: quitarte toda esa bola que te salió o solamente extraer un cachito y eso mandarlo a patología. Si solamente te corta un cachito, una parte de esa lesión, se le llama biopsia incisional, ¿vale? Porque solo es una porción. Si es toda, o sea, te dice, no, ¿sabes qué? De una vez hay que quitar esta bola porque a lo mejor te está molestando mucho, órale, se quita todo. Eso es una biopsia escisional. Se saca, aquí no es una parte, es todo, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa incisional, escisional. Otro ejemplo, imagínate que es una persona una paciente que tiene lupus. Lupus es una enfermedad autoinmune. Voy a hablarles mucho de lupus porque es una enfermedad que me gusta mucho, pero es una enfermedad autoinmune donde normalmente se compromete la función renal. Entonces, para ver si no tienen inflamados los riñones, a las pacientes con lupus se les hace la biopsia, pero obviamente no le vas a extraer todo el riñón, sino pues va a perder su riñón, no le vas a hacer una biopsia excisional, le van a hacer una biopsia incisional, solamente van a extraer una pequeña porción y pues eso lo van a estudiar, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa eh, incisión y excisión, ¿vale? Una parte, todo. ¿Dudas de esto? Va. Otro tipo de herramienta que no es un bisturí, pero también corta, es el sacabocados. El sacabocados es como, ¿han visto estas como herramientas que ayudan como a pelar manzanas, donde como que les extraes el corazón de la manzana, o como estos moldes para hacer galletas que lo pones y cortan? Es algo así el sacabocados. Esta herramienta se usa mucho en dermatología, es como un cilindro muy filoso y nos ayuda a extraer estas muestras, ¿vale? Bueno, extraer, pues, por ahí algunas, lo que queramos estudiar, ¿vale? Entonces, hacemos presión, giramos para cortar y ya nada más lo extraemos y lo mandamos, ¿vale? Entonces, ese es el corte con sacabocado. Hablando de punciones, punción es la forma bueno, es el método por el cual tú introduces una aguja y empiezas a succionar, ¿vale? Eso es una punción o aspiración, ¿vale? ¿Esto para qué? Porque a la hora de que tú vas extrayendo, pues vas aspirando células, ¿vale? Esta punción puede ser de dos tipos dependiendo la aguja que uses. Puede ser una aguja fina, que abreviamos como VAP, punción por aspiración con aguja fina, o con aguja gruesa, punción con aspiración con aguja gruesa. ¿Cuándo voy a usar una aguja fina y cuándo voy a usar una aguja gruesa? Por ejemplo, en biopsias de tiroides, muchas veces utilizamos una aguja fina. La tiroides muchas veces lo que hace es que de repente crece de tamaño o de repente le salen por ahí nodulitos. Entonces, para estudiarlo y no abrirte y tener que sacarte, no. Lo que podemos hacer es introducimos una aguja, extraemos las celulitas y listo, ¿vale? O, por ejemplo, en algunos tejidos que son más resistentes o más difíciles de entrar, utilizamos una aguja gruesa, como por ejemplo la médula ósea. La médula ósea es un tejido que nosotros tenemos dentro de los huesos.
principalmente los huesos planos, como las crestas ilíacas o los huesos largos, como el fémur. Em, pero, ¿qué onda con eso? Esa médula ósea lo que hace es generar las células de la sangre. Entonces, muchas veces en pacientes que tienen, por ejemplo, leucemias principalmente, tienen una célula por ahí que está creciendo, le estudiamos su médula ósea para ver si el problema no está ahí y ver cómo se ve su médula, ¿vale? Entonces, utilizamos esta aguja que es gruesa y es un proceso bastante doloroso, ¿vale? Esa es la punción. La otra son técnicas de citología. Estas técnicas de citología diagnóstica lo que hacen es estudiar las células que provienen ya sea de cavidades, de fluidos del cuerpo, ¿vale? Un ejemplo, bueno, estas técnicas de citología puede ser una técnica exfoliativa, una técnica por impronta o una técnica por frotis, ¿vale? ¿Cómo es cada una de estas? La técnica exfoliativa básicamente es la manera en donde raspamos una mucosa, ¿vale? Luego vamos a ver qué es una mucosa, pero es raspar una superficie del cuerpo. Una es, por ejemplo, lo más común, el famoso Papá Nicolau. Papá Nicolau, que es como normalmente lo conoce la gente, en realidad no es o sea, no es el procedimiento. Papá Nicolau es solo la tinción que usan para ver a las células. Este proceso en donde tú vas con el ginecólogo, mete una espatulita, raspa la porción de tu exocervix y tu endocervix y la zona de transición, extrae celulitas, las pone en una placa y después las manda a estudiar. Ese proceso se llama citología exfoliativa cervicovaginal, ¿vale? Entonces, una puede ser raspando, les decía, y esta se llama técnica exfoliativa. Otra es, tú ya tienes a lo mejor, hiciste una biopsia o ya extrajiste un pedazo del órgano. Lo que puedes hacer es como poner tu tejido, poner esa muestra que tú tienes en una placa. ¿Para qué? Para que las células que tienen la superficie se peguen en esa placa. Entonces dejas una huella de las células que se desprendieron. A eso se le llama impronta. Impronta es huella. O sea, agarrar un tejido y marcarlo en la laminilla para que se desprendan sus células. ¿Vale? Entonces, la citología, una ya vimos, es exfoliativa, otra es impronta. Vean, aquí se ven estas celulitas del Papá Nicolau. Esta tinción que ven aquí es la tinción de Papá Nicolau, ¿vale? Eh, o la otra es por frotis. Frotis se utiliza para muestras que son líquidas. Entonces, lo que hacemos, el famoso contexto en donde utilizamos un frotis es para la sangre. Extraes una gotita de sangre, la pones en la laminilla y la frotas, literalmente, la expandes. Y ya esto de aquí lo ves en el microscopio, ¿vale? Entonces, frotis es para muestras líquidas, normalmente muestras de sangre, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita, chicos, de la toma de muestra? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Va. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ya tienes tu tejido. ¿Qué le hacemos ahora? Te decía que cuando tú separas un tejido del cuerpo, las células se empiezan a morir. A eso se le llama autólisis, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, dices, bueno, pues que se mueran, ¿qué tienen? Bueno, lo que pasa cuando se empiezan a morir es que la célula empieza a degradar sus propios componentes. Empieza a degradar, se vuelve más permeable su membrana, se llena de agua, se lisa, por ahí su núcleo se hace feo. Y pues obviamente tener las células así no te va a permitir estudiar adecuadamente a tu tejido. Es por eso que lo que hacemos y el segundo paso de nuestra técnica histológica es fijarla. ¿Para qué la fijamos? Para detener todo el metabolismo celular, todos estos procesos de degradación. También si por ahí hay algún microorganismo lo eliminamos eh, y podamos observarlo de una mejor manera, ¿vale? Ese es el objetivo que tiene mi fijación. Para la fijación tenemos muchísimos fijadores. Tetraóxido de osmio, glutaraldehído, a veces hasta los puedes congelar. Hay muchas maneras de fijar un tejido. ¿Qué es lo que debe de cumplir un fijador para que yo le diga, este es un buen fijador, un fijador que me va a ayudar a hacer lo que yo tenga que hacer? Debe cumplir con varias características. Una es que no debe de disolver componentes celulares. ¿A qué me refiero con esto? este, esta sustancia que yo le voy a agregar tiene que eliminar patógenos o cualquier cosa que no sea
cualquier cosa que sea extraña, pero mis células me las debe de preservar, porque pues las tengo que estudiar. La otra es que debe de tener un buen poder de penetración y difusión. ¿A qué me refiero con esto? Tú lo que haces cuando fijas es poner, por ejemplo, el órgano, el tejido en ese medio, ¿vale? Y ese líquido debe de empezar a meterse en el tejido y empezar a cubrir a las células. Si tu fijador se tarda en hacer eso o no puede meterse adecuadamente en todos los espacios del tejido, pues eso no me sirve mucho, ¿vale? Por eso debe tener buen poder de penetración y difusión. Esto es bien importante, que produzca dureza. Vamos a verlo después, pero a este órgano, a esta biopsia que nosotros tenemos, la vamos a cortar en laminitas delgadas. Entonces, que me ayude a generar cierta dureza me va a ayudar en un futuro poder cortarlo mejor, ¿vale? Y sobre todo que sea de fácil manejo, o sea, que no, que si me cae en la piel no me degrade y me quede ahí un hoyo, que sea accesible, o sea, no tenga que ir hasta China o a algún lugar a conseguirlo y sobre todo que sea económico, porque pues lo van a utilizar mucho, ¿vale? ¿Quién me cumple con estas características? El formol al 10%, ¿vale? ¿Cuáles eran las tres características para que dijera que mi técnica histológica es ordinaria? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me las dice? Aquí está una. Eh, Ajá, Sea una fijación en fórmula del 10%, perfecto. Dos, que fuera inyección en parafina muy bien. Tres, y que la tinción fuera con HIE. perfecto. Muchas gracias. Exactamente. Entonces ya estamos viendo aquí el primer, el primer parámetro que les dije. Esto es ordinario. Tenemos que usar formol al 10%. Hay muchísimos más fijadores, pero para mi técnica ordinaria utilizo formol al 10%, ¿vale? ¿De qué está formado el formol? El formol, chicos, se forma de la siguiente manera. Para formar formol al 100%, o sea, una mezcla pura de formol, tú lo que tienes que utilizar es el componente activo que se llama formaldehído. Ese formaldehído debe de estar en una concentración al 40%. ¿Qué significa esto? Esto lo vas a ver en bioquímica cuando veas soluciones. Pero si tú tienes 100 mililitros, de esos 100 mililitros, tiene 40 mililitros de puro formaldehído, ¿vale? Y el resto, o sea, los 60 mililitros restantes, eso es agua bidestilada, ¿vale? Esto es para formar formol, ¿vale? Em, Ahora, ya que tienes ese formol al 100%, lo vas a diluir un poquito más, le vas a poner más agua. Entonces vas a poner 10 mililitros de esta solución que tú hiciste y el resto, los 90 restantes, agua bidestilada, ¿vale? Así es como se forma el formol al 10%, ¿vale? Ahí me pidieron que regresara tantito esto. Lo voy a regresar. Eh, ¿Si era esta la que me dijeron que le regresara? ¿O cuál era? Ah, los objetivos. Esto es lo del buen fijador. Dame un momento. Esto. Entonces, ¿por qué el formol es tan bueno? ¿Qué hace el formol en el tejido? Lo que hace el formol en el tejido es aumentar la cohesión de las proteínas. Los aminoácidos que forman a las proteínas básicamente lo que hace es que se peguen más entre ellos, ¿vale? Los va como a endurecer. Y eso me permite estabilizar a mis tejidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el formol? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aumenta la cohesión entre las proteínas porque hace que se unan con mayor fuerza los aminoácidos que tiene, ¿vale? Bueno, esto es importante porque vamos a ver que el fórmula a veces no me sirve cuando yo quiero identificar proteínas en mi muestra. A veces cuando yo quiero identificar proteínas muy específicas, el fórmula a veces me puede alterar su estructura. Entonces, a veces el formol para técnicas, por ejemplo, de inmunofluorescencia, no me sirve tanto. Ya vamos a ver qué uso hay, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene? Les digo, el formol es el fijador universal, es el que más voy a estar utilizando porque tiene buena difusión, se puede, o sea, necesita un medio frío, normalmente tarda de 1 a 2 días, o sea, si tienes tu tejido, ahí lo vas a dejar un buen rato, y es bastante accesible, ¿vale?
Eso sí, acuérdate, cualquier fijador, no importa cuál, siempre lo debes de utilizar lo más pronto posible. Si te dan el tejido y tú te tardas en fijar las células, las dejas ahí un rato, te vas a comer, regresas, ahí ya hay células que se murieron. Entonces, la fijación se trata de hacerlo lo más rápido posible para preservar a mi tejido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si tú no fijas? Ve, esto es lo que pasa. Esto que ustedes ven que se ve como medio borroso, parece que te quitaste los lentes si es que usas lentes y ves todo ahí batido. Así es como se ve un tejido sin fijar. Esto que ven aquí es un corte de riñón, ¿vale? Acuérdense, el fijador lo que hace es detener la degradación celular. Esto es un riñón que no se fijó, ¿vale? Vean la diferencia entre este riñón que sí se fijó y que no se fijó y este de acá que sí se fijó. Aquí yo veo, miren, aquí se ve muy bien esto que se llama cápsula de Bowman, el glomérulo, por aquí veo a los túbulos, vean, veo bien a los núcleos durante el proceso de degradación celular se degrada, se hace chiquito y literalmente se desaparece. Aquí yo no veo núcleos, tú no ves estos puntitos morados, aquí yo los veo muy bien, ¿vale? Entonces esto es un riñón sin fijar, esto es un riñón fijado, ¿vale? De ahí la importancia de la fijación. Entonces, ¿recuerdan el rectángulo que hicimos? Pues durante la técnica histológica, nosotros nos vamos a estar moviendo por diferentes medios, ¿vale? Ya me dijeron un paso importante de la técnica histológica ordinaria, que es la fijación en fórmula al 10%. ¿Cuál es el siguiente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el segundo criterio para llamarle ordinario? La, Inclusión de parafina. La inclusión en parafina, muy bien. Bueno, pues lo que sigue es esta inclusión en parafina. La parafina, chicos, es un lípido, es una grasa. ¿De qué estaba formado el formol en su mayoría? De agua. Entonces, tú a lo mejor habrás oído de toda la vida que el agua y el aceite, el agua y las grasas no se llevan, ¿vale? Si yo ahorita lo que quiero es, o sea, ya tengo mi tejido y lo pongo en parafina para formar un bloque, no va a poder interaccionar porque mi tejido está repleto de agua. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitarle esa agua, ¿vale? Entonces, lo que hacemos son estos pasos intermedios. Lo voy a pasar por diferentes medios que me permitan pasar de un medio acuoso a un medio grasoso, ¿vale? ¿Cuáles son estos pasos? La deshidratación, quitarle el líquido y el aclaramiento. Entonces, ¿qué es la deshidratación? ¿Qué es mi tercer paso? Te decía, tu tejido está lleno de agua, lo que vas a hacer es quitarle agua, ¿vale? Para la deshidratación, chicos, yo lo que hago es poner a mi tejido en concentraciones crecientes de alcohol. ¿Qué significa eso? Voy a ponerlo en un medio de alcohol al 60%, luego al 80%, luego al 96% o luego al 100%, ¿vale? Esto puede variar, pero voy a ir aumentando las concentraciones. ¿Esto para qué? A lo mejor ya lo viste en tus clases de bioquímica, pero por ósmosis, el agua va a empezar a salirse de la célula. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tú tienes a tu célula, ¿vale? Aquí afuera hay mucha concentración de alcohol y pues adentro no hay nada de alcohol. ¿Qué es lo que va a querer hacer el agua por ósmosis? Ir a donde está más concentrado, donde hay más alcohol. Entonces el agua de tu célula se va a empezar a salir, ¿vale? Ahí lo pones y ya se le salió un poco de agua. Nos vamos acá. Sale todavía más agua porque está más concentrado. Lo pones acá y todavía sale más agua porque está más concentrado. Ese es el objetivo de ponerlo en concentraciones crecientes, que poco a poco el agua de mis células se vaya saliendo, ¿vale? Por ósmosis. ¿Dudas de esto, chicos? ¿De cómo se hace la deshidratación? no, ¿No? Vale. Entonces, vamos aquí, permítanme. Ya. Entonces, ya lo deshidrataste, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tu tejido todavía no puede interaccionar con la grasa, porque el alcohol y la grasa no se llevan tampoco tan bien. Entonces, para eso, lo que haces es utilizar un medio intermedio, un medio muy amigable con ambos medios. Ese medio es el gilol. Tú vas a poner a tu tejido en gilol para que pueda interaccionar con las grasas, ¿vale? A este proceso se le llama aclaramiento.
¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el aclaramiento o también se le conoce a este paso como diafanización? Lo que tú haces es poner a tu tejido en gilol o gileno, como quieras llamarle. Cuando tú lo pones en gilol, lo que haces es hacer que interaccione tu tejido con la grasa, ya que el gilol lo que hace es disolver grasas. Pero, aquí hay un pequeño problema. Si tu tejido, si tu célula tiene algún lípido, alguna grasa, el gilol lo va a disolver y entonces se va a perder, ¿vale? ¿Cuál es la parte importante del aclaramiento? Que en este paso de la técnica histológica, tú vas a perder la mayor cantidad de lípidos, ¿vale? Entonces, ¿en qué paso de la técnica histológica pierdes los lípidos? En el aclaramiento o en la diafanización. ¿Por qué? Porque el gilol lo que hace es disolverlo, ¿vale? De ahí que si tú quieres estudiar, o sea, si tú tienes un tejido y quieres estudiar la presencia de grasas, obviamente no vas a utilizar la técnica histológica ordinaria porque vas a perderlas. Utilizamos otro tipo de procesos, ¿vale? Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Dudas de esto, chicos? Ah, va. Ahora sí ya puede interaccionar con la grasa tu tejido. Lo que vamos a hacer es poner al tejido en parafina. Y aquí hacemos estos dos pasos este, que van de la mano. La infiltración y la inclusión. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es poner a mi tejido en parafina caliente, ¿vale? Ponemos al tejido en parafina. ¿Para qué? Para que la parafina empiece a entrar a mi tejido, ¿vale? A eso se le llama infiltración, poner al tejido en parafina caliente. Ya que está infiltrado, o sea que ya está todo lleno mi tejido de parafina, lo que voy a hacer es formar un bloque. Voy a enfriar esa parafina para que se forme un bloque, literalmente. Vean, aquí lo veo. Todo esto que ven blanco es un bloque de parafina y adentro está metido mi tejido, ¿vale? Entonces, formo ese bloque a la hora de que lo enfrío. A ese proceso se le llama inclusión propiamente. Entonces, esto se hace igual, o sea, por eso les digo que hay pasos intermedios que algunos no consideran, pero cada uno habla de un paso distinto. La infiltración es ponerlo en parafina caliente para que se empiece a meter la parafina dentro del tejido y la inclusión es enfriar esa parafina y ponerlo en un bloque para que obtengas estos bloquecitos, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿No? Vale. Y justo lo que quieres hacer, ¿por qué tenemos que formar un bloque? Porque ahorita lo que vamos a hacer es cortar este tejido en estas laminitas delgaditas, ¿vale? Entonces, para poder hacer estos cortes, pues ese bloque de parafina me va a ayudar como si fuera una papa y lo pasas por un rallador de papas, lo mismo, ¿vale? Sea más fácil cortar. Eso entonces es mi quinto y sexto paso, la inclusión y la infiltración, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a realizar un corte. Este corte básicamente utiliza este instrumento que se llama microtomo. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el instrumento que permite hacer el corte de mi bloque de parafina? Microtomo, ¿vale? Lo que hace este microtomo, fíjate, aquí está el bloque de parafina. Aquí tiene una cuchilla que está muy afilada. Es como un rallador de papas. Tú lo que vas a hacer es pasar tu tejido por esa cuchilla y obtener laminitas muy delgadas. ¿De cuánto a cuánto van a ir esas laminitas? Pueden ir desde 5 hasta 10 micras. O sea, está delgadito, ¿vale? ¿Cuánto decimos que es el corte perfecto? El corte perfecto debe de tener un grosor de 7 micras. Si tiene un corte de 7 micras, ya la hicimos. Con eso la hacemos, ¿vale? Aquí hay algo bien importante, porque a veces existe algo llamado cortes por congelación, ¿vale? Y en estos cortes por congelación, nosotros utilizamos otro instrumento que se llama criotomo. No es lo mismo el microtomo que es esto de acá, que es el criotomo que se utiliza para cortes congelados. ¿Qué es esto? Imagínate que están operando, están en una sala, en un quirófano, el cirujano ya va a cerrar y, oh, sorpresa, se encontró que ahí hay una bola.
en el órgano. ¿Sabes qué? No podemos cerrar si no sabemos qué es esta bola. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que estamos aquí, vamos a obtener un cachito y lo vamos a mandar a patología, ¿vale? Si nosotros, o sea, está el paciente abierto. Si mandamos eso a pato, nosotros no nos vamos a esperar a que el patólogo fije, deshidrar. No vamos a hacer eso, porque esto es tardado. La técnica histológica puede llegar a tardar hasta días. Entonces, en estos momentos, en biopsias transoperatorias, utilizamos algo que se llama corte por congelación. Lo que hacemos es agarrar el tejido, lo ponemos en hielo, lo congelamos y ya que está ahí, agarramos el criotomo para que me genere esas laminitas, pero a la vez las congele. A la hora de que tú lo congelas, te evitas fijarlo en formol y puedes procesarlo más rápido y darte una idea rápido y ya hagan una llamada, ¿sabes qué? No es nada, cierran al paciente y listo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se utilizan estos cortes por congelación? Pregunta de examen, ¿o cuál es el método por el cual nosotros procesamos una muestra transoperatoria? Cortes por congelación, ¿vale? ¿Y qué me ayuda a hacer estos cortes? El criotomo, ¿vale? Bien. Ahora, bueno, aquí les dejo un video de cómo se hace esto, ¿vale? Entonces, fíjense. Ay, ¿por qué no se pone? Mm, Entonces, fíjense. Ahí está el tejido. Ahí está, vean, ese es el bloque de parafina. Y lo que hacen es ir girándole al microtomo, como les digo, es un rallador de papas. Ahí está esa cuchilla súper grande, entonces vas sacando una laminilla súper delgada, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el microtomo, hacer esos cortes. Pero ya vieron cómo salió la muestra. Cuando nosotros sacamos la muestra del bloque de parafina, sale toda arrugada, ese corte que hicimos, porque pues lo rayamos. Entonces, si tú pones esto en el microscopio, vas a ver ahí unas rayas que no te permiten observar adecuadamente las estructuras. Para desarrugar, o sea, darle como una planchadita al tejido, lo que hacemos es ponerlo en agua tibia, ¿vale? ¿Qué es esto de acá? Fíjate, aquí tú tienes el tejido, lo pones en esta agua tibia para que se vaya planchando, alisando, y ya después agarras una laminilla y lo recuperas, como que lo pescas, ¿vale? A esto se le llama baño de flotación. Algunos lo consideran como un paso extra, algunos como un paso intermedio, pero si te preguntan qué es el baño de flotación, es el proceso en el cual ponemos el corte de parafina, esa lámina de 7 micras de parafina en agua. ¿Para qué? Para que se alice y posteriormente lo recuperamos, ¿vale? Lo recuperamos y las vamos poniendo como en esta canastilla, ¿vale? Aquí vamos poniendo lo que vamos recuperando, ¿vale? Porque les digo, si nosotros no las alisamos, el tejido se puede ver. Este es un tejido, vean, aquí como que se ve esta raya, ¿no? Si digas, ay, como que hay algo extraño ahí. A estos errores que tienen o que sufren los tejidos a la hora de que uno los procesa, se le llaman artefactos. Entonces podemos ver algunos artefactos que pues nos pueden confundir. Entonces el baño de flotación evita esto, ¿vale? Otra cosa que tienen que saber de los cortes, muchas veces cuando esto lo van a ver ya a lo largo del año, van a escuchar que dicen, ay, miren, esto es un corte transversal, es un corte longitudinal. ¿Qué es eso? Bueno, todo depende de cómo se hizo el corte. Imagínate, aquí tú tienes imagínate el tubo digestivo. Este tubo digestivo, si tú lo cortas paralelo perpendicular a su eje, te va a dar un corte transversal, o sea, verías el tubo así. Pero si lo cortas paralelo al eje, verías algo así. O hay otros donde los cortan igual inclinado. Esto se llama corte oblicuo, ¿vale? Porque vean la diferencia. Esto es un corte de esófago. Esto es un corte transversal de esófago. El esófago es un tubo, lo que hicieron es cortarlo perpendicularmente y por eso ves así a tu tejido. O lo puedes cortar longitudinalmente y por eso lo ves así, ¿vale? Entonces, los cortes pueden ser longitudinales transversales en general, pero de esto te habla de cómo se hizo el corte del órgano inicial, ¿vale? Hasta ahorita, ¿qué llevamos entonces? Tomamos la muestra, la fijamos. ¿En qué la fijamos? ¿Qué usamos para fijar? Formol.
formol al 10%, ¿vale? Después lo que hicimos fue deshidratarlo. ¿Qué utilizamos para deshidratar? ¿Te acuerdas? Eh, concentraciones crecientes de alcohol. Concentraciones crecientes. Muy bien, por eso aquí se va haciendo más intenso el color, porque es creciente esa concentración de alcohol. Muy bien. Después ¿lo aclaramos con qué? Con gilol. Y después lo infiltramos e incluimos en parafina, ¿vale? Hicimos el corte, ¿te acuerdas cómo se llama el instrumento que me ayuda a cortar? El Microtomo. microtomo. Vamos, muy bien. Ya vimos entonces dos pasos fundamentales de la técnica histológica ordinaria, fijación e inclusión. ¿Cuál me falta? ¿Cuál es el tercer parámetro para llamarle ordinario a una técnica? La tinción. ¿Con qué? Con Con HY. Hematoxilina de bocina. Con hematoxilina y eosina o HY. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tinciones, chicos, HY específicamente, está hecha a base de agua. Entonces tú tienes que pasar de nuevo acá, pero estás en un medio grasoso porque pues ahí esa tirita de parafina es grasa. Si tú le pones el colorante, no se va a adherir y no va a transferir su color. Entonces, tenemos que hacer pasos intermedios para volver a hacer afín esa lámina de parafina y poder teñirla. A este proceso en conjunto se le llama desparafinación. ¿Qué incluye la desparafinación? Volverlo a poner en gilol, ¿vale? Ya que lo tienes en gilol, lo hidratas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos ahora en la hidratación? Si en la deshidratación utilizamos concentraciones crecientes, en la hidratación utilizamos concentraciones decrecientes de alcohol para que ahora el agua, en lugar de salir, entre a la célula, ¿vale? Y ahora sí lo teñimos, ¿vale? Entonces, esos son estos pasos intermedios que algunos no te comentan, pero les digo, se hacen para poder preparar a mi tejido, ¿vale? Entonces, eso es lo que se hace en la tinción. Todo esto que te digo de la desparafinación y la tinción se hace al mismo tiempo. Esto de aquí que ven es un tren de tinción. Tú tienes esta gradilla que te enseñé acá. Aquí está la gradilla. Esta gradilla lo que hace es ir metiéndola en estos contenedores. Cada uno de esos contenedores tiene el gilol, el alcohol en concentraciones crecientes. Después encontramos aquí el primer colorante que es la eosina. Bueno, aquí estaría la hematoxilina y por acá estaría la eosina. O sea, todo esto lo vas pasando así. Lo pones en gilol, después al siguiente, lo dejas un rato, al siguiente, al siguiente. A eso se le llama tren de tinción. No crean que tardamos días en hacer eso, se hace ahí, en un solo espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué es este proceso de tinción? Bueno, esperen, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque yo ando hable y hable. Vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto de la tinción, chicos? No saben qué, mejor si vamos a dar un break, porque ahorita sí quiero que pongamos atención en varios puntos. Entonces, son las 11:55. Vamos a regresar a las 12:05. ¿Les parece? Estírense, quédense ahí en la atención, póngale pausa y ahorita continuamos, ¿vale? 12:05 regresamos. Sigamos entonces. Entonces, sí quería pararle un poquito en la parte de tinción, porque ahorita quiero que pongan mucha atención. Entonces ya están frescos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahorita, con todos estos pasos que hemos hecho, tendríamos lo siguiente en el microscopio. O sea, nada. Si nosotros observamos un tejido hasta ahorita, pues no se ve literalmente nada, o sea, no distingues qué hay. Es por eso que utilizamos tinciones. Esas tinciones lo que nos ayudan es a contrastar las estructuras que tiene mi tejido con base en sus propiedades, ya sea propiedades químicas, su pH, la presencia de algunas sustancias, etcétera. Entonces, con base en eso, se va a transferir el color y se va a pintar y se va a ver algo así bonito. Aquí no veo nada, pero aquí yo puedo decir, ah, mira, aquí yo veo un epitelio plano estratificado, por aquí veo tejido conectivo, por aquí veo glándulas, esto es esófago, ¿vale? Entonces,
¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿qué es un colorante? Un colorante básicamente es una sustancia capaz de transferir su color a otra estructura, ¿vale? ¿De qué va a depender a qué se pegue y a quién le transfiere el color? Va a depender de varias cosas. Lo más común es de acuerdo a su pH. Tenemos colorantes que son básicos y colorantes que son ácidos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Como todo en la vida, normalmente, si mi colorante es ácido, va a querer ir a su opuesto, hacia lo básico. Si mi colorante es básico, va a querer ir hacia lo opuesto, o sea, hacia lo ácido, ¿vale? Te decía que esto quería que pusieras mucha atención porque es aquí donde luego los atoran, ¿vale? Entonces, para que quede bien, lo vamos a ver en el pizarrón, ¿vale? Vamos a ir pasito a pasito. Y ya ahorita lo vemos rápidamente con las imágenes, ¿vale? Entonces, fíjate bien. Voy a dibujar aquí una célula. Esta es una célula cualquiera. Por aquí estaría su núcleo, por aquí estaría su retículo endoplásmico rugoso. Ya después vamos a ver en biología celular qué onda con los organelos, pero por aquí estaría su retículo endoplásmico rugoso, por aquí estaría el retículo endoplásmico liso, se ve por acá. Por aquí estaría el aparato de Golgi. ¿Qué más? Por aquí estarían las mitocondrias y ya. Y en el exterior de la célula, acuérdate que el exterior, el líquido que está fuera de la célula se llama líquido extracelular. Y en ese líquido encuentro a mi matriz extracelular, que normalmente está formada por proteínas, ¿vale? Entonces, así es como se vería una célula y su alrededor, ¿vale? Te pregunto a ti, en esta célula, ¿dónde encontrarías ácidos? ¿O se te ocurre algún lugar en donde yo podré encontrar algún componente ácido? En el núcleo, ¿Por qué? mm, ¿Qué hay? am, De hecho, es ADN, ADN, exactamente. Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, muy bien, en el núcleo hay ácido. Entonces, mi núcleo va a ser ácido. Perfecto. ¿Dónde más se te ocurre o dónde hay más de estos ácidos? Ya me dijiste uno, ADN. ¿Tenemos otros ácidos? Aparte del ADN. ¿Alguien? ADN, ¿cuál es el otro? RNA. El RNA, muy bien, el ARN, ácido ribonucleico, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde hay ARN? Además del núcleo, porque en el núcleo también hay, pero ¿dónde hay ARN? En las mitocondrias. ¿O Eh, tienen ADN? las mitocondrias sí, muy bien, tienen ADN, su ADN propio, muy bien. Pero ARN en los ribosomas. ¿Y te acuerdas a qué organelo se pegan los ribosomas? ¿O dónde En normal? el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Exactamente. Entonces, el RER también tiende a ser ácido. Muy bien, porque tiene un montón de mitocondrias. Perfecto. Vamos a quedarnos con estos dos. Ahorita les seguimos. Mi núcleo y mi RER son ácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a teñir con colorantes contrarios, o sea, con colorantes básicos. Entonces, colorante básico. El colorante básico cuando llega a la célula lo que va a hacer es transferir su color a estas estructuras. Por lo tanto, esto se va a teñir del colorante básico y este también se va a teñir del colorante básico, ¿vale? ¿Te acuerdas cuál era la tinción que yo utilizo para la técnica histológica ordinaria? hematoxilina y eosina. Muy bien. Utilizo hematoxilina y eosina.
Hematoxilina, chicos, es un colorante básico y normalmente tiene un color morado, mientras que la eosina es un colorante ácido, ¿vale? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿el núcleo y el retículo endoplásmico rugoso con qué colorante creen que se tiña? ¿Con hematoxilina o con eosina? Si son ácidos. Con hematoxilina. Con hematoxilina. Entonces, cuando tú ves un tejido teñido con H&E, normalmente vas a ver que el núcleo y el RER se ven morados. Entonces, si ves ahí una mancha morada, ahí es donde puede estar estos dos organelos. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Vale. Ahora, ¿qué cosas tengo que sean básicas? Normalmente las cosas básicas que hay en mi tejido son las proteínas. ¿Dónde tengo proteínas? Tengo un buen de proteínas en mi citoplasma. Por eso el citoplasma se tiende a teñir ¿con qué colorante? ¿Con hematoxilina o con eosina? Eosina. Con eosina. Entonces, el citoplasma vas a ver que se tiñe de color rosita, ¿vale? ¿Por qué? Por la gran cantidad de proteínas que tú puedes encontrar ahí, ¿vale? Así se vería. ¿Dónde más? La matriz extracelular. La matriz extracelular tiene un montón de colágena y la colágena es una proteína, por lo tanto, acuérdate, las proteínas son básicas, se van a teñir con lo ácido, ¿vale? Así se vería, ¿vale? ¿Qué otra cosa se tiñe con eosina? El retículo endoplásmico liso, ¿vale? Normalmente va a tener ahorita vamos a ver el concepto, pero se va a teñir con eosina, ¿vale? Las mitocondrias también tienen una ligera afinidad por la eosina, entonces también las voy a marcar aquí de rojito, ¿vale? ¿Qué pasa con el aparato de Golgi? Eso es un tip que te doy. El aparato de Golgi es un organelo neutro, por lo tanto no tiende a teñirse con ninguno. Y cuando tú lo ves, vas a ver por ahí que se ve una manchita blanca, ¿vale? O se ve ahí como algo blanco. Cuando tú ves que algo se ve blanco dentro de la célula, a eso se le llama imagen negativa, en este caso del aparato de Golgi, ¿vale? Porque no se tiñe con nada. ¿Dudas, preguntas de qué cosa de mi célula se va a teñir con hematoxilina y qué cosas se van a teñir con eosina? No, Vale. Ahora, ¿dónde es donde los atoran sus doctores? Bueno, ya dijimos, las estructuras ácidas se tiñen con lo básico, ¿vale? Vamos a poner esa idea aquí. Lo ácido se tiñe con lo básico. Como a lo ácido le gusta lo básico, hay un término que nosotros utilizamos para describir afinidad a algo. Esa afinidad o atracción se le dice filia, filos, atracción. Entonces, filia, esa atracción por lo básico, también se le dice basofilia, ¿vale? Entonces, la estructura, su naturaleza es ser ácida, pero como se tiñe con lo básico, le llamo que es basófilo, porque le gusta lo básico, ¿vale? ¿Qué pasa con lo básico? Las cosas que son básicas se tiñen con eosina, con lo ácido. Entonces, se tiñen con lo ácido. Si tiene una atracción por lo ácido, ¿cómo creen que yo le llame a esa atracción, chicos? ¿Cuál creen que es el término? Si para a- básico es basofilia, para ácido, ¿cómo creen que sea? acidofilia. Acidofilia. Muy bien. Entonces, cuando escuches, ay, que tengo a mi núcleo basófilo, rer basófilo, quiere decir que esto es ácido, pero se tiñe con lo básico, ¿vale? Por eso es basófilo, ¿vale? Ah, que mi matriz extracelular es acidófila. Ah, pues porque se tiñe con lo ácido, ¿vale? ¿Dudas de estos conceptos, chicos, de lo que es basófilo y lo que es acidófilo? Va, muy bien. Bueno, pues ahora sí ya puedo explicarles lo demás. Entonces les decía,
¿Cuál es la tinción que yo utilizo de manera convencional en la técnica histológica ordinaria? Oye, pues aquí, déjenme ver, porque esto es como que se enlazó. Entonces, ¿cuál es la estructura que yo utilizo en la técnica, el colorante que utilizo en la técnica histológica ordinaria? H y E. ¿Qué características tiene H y E? Tiene a la hematoxilina y tiene a la eosina. ¿Qué características tiene cada una? Hematoxilina, les decía, es básico, tiñe a lo ácido. Y lo que se tiña con hematoxilina le llamo basófilo porque le gusta teñirse con lo básico. Mientras que la eosina es un colorante ácido, tiñe a lo básico. Y si a algo le gusta teñirse con lo básico, le llamo acidófilo. ¿Vale? Estructuras en mi célula que se tiñen normalmente, ya sea con hematoxilina o con eosina. Ya te decía, lo principal que yo voy a tener basófilo en mi célula es el núcleo, el RER y los ribosomas, ¿vale? Del otro lado, de la parte acidófila, el citoplasma, la matriz extracelular y algunos organelos como el retículo endoplásmico liso y las mitocondrias tienden a tener cierta acidofilia. Este es un tip que te doy. ¿Qué cosas se ven de blanco en HY? Si tú ves algo blanco en HY, tú tienes que pensar en tres cosas. Que eso sea agua, lípidos o moco. Y por moco me refiero a la presencia de carbohidratos, ¿vale? Si tú ves entonces en HY algo blanco, piensas en estas tres. Agua, lípidos o moco, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, fíjense. Uy, aquí sí les quiero rayar un poquito. Esto que nosotros vemos aquí es un corte de hígado, ¿vale? Hay algo que ustedes van a aprender a desarrollar a lo largo del año y eso es hacer histodiagnósticos. El histodiagnóstico es la manera en la cual nosotros describimos un corte, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes, ay, no, no te cambies. Siempre que ustedes hagan su histodiagnóstico, tienen que empezar diciendo, número uno, el tipo de microscopio. Oye, nada más denme un segundito porque como que se desapareció esto. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir? Número uno, el tipo de microscopio. ¿Vale? Número dos, decir la tinción. Número tres, describir la imagen. Ya que la describiste, vas a decir que eso, o sea, vas a dar tu diagnóstico. ¿Vale? Esas son las cuatro cosas que tienes que hacer en un histodiagnóstico. Entonces, ¿qué microscopio es el que estoy utilizando, chicos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese microscopio? El fondo se ve blanco, veo El color. microscopio óptico de campo claro. Exactamente. Entonces, yo lo que veo es, estoy utilizando un microscopio óptico de campo claro. Por lo tanto, digo, esto es una fotomicrografía de campo claro teñida con, ¿qué tinción es esta? Hematoxilina o cine. Con hematoxilina y eosina o con HY, ¿vale? Eso es lo que se dice siempre al inicio de un histodiagnóstico, ¿vale? Siempre que quieran hacer propio, lo tienen que decir. Fotomicrografía de campo claro teñida con HY, ¿vale? Eh, Algunos dicen microfotografía. Microfotografía es una foto chiquita, ¿vale? Fotomicrografía es la foto de un corte microscópico, ¿vale? Entonces, nada más para que no vayan a decir microfotografía. Si utilizo un microscopio electrónico, pues digo, es una electromicrografía, ¿vale? Entonces, esto es de campo claro, una fotomicrografía de campo claro, ¿vale? Teñida con HY y voy a describir. ¿Qué es lo que yo veo? Veo células, yo sé que esta de aquí es la célula, en donde observo esto de acá que se está tiñendo de morado. O sea, si se teñía de morado, ¿qué es esto? ¿Acidófilo o basófilo? Basófilo. Basófilo, muy bien. Veo estructuras basófilas, porque se tiñen con hematoxilina. ¿Qué cosa dentro de mi célula creen que pueda hacer esta si se está tiñendo de morado? ¿Qué El se núcleo, ¿no?
Eso es el núcleo. Entonces, esto que ustedes ven es el núcleo. Muy bien. Y vean cómo el citoplasma de esta célula se tiñe de rosita. ¿Vale? Se tiñe acidófilo. Esto es por la cantidad de proteínas, pero también porque estas células, el hígado, tiene un abundante retículo endoplásmico liso. Ya lo vamos a ver en la clase de biología celular, pero el hígado, una de sus funciones es detoxificar todo lo que nosotros consumimos, los fármacos, sustancias, el hígado lo detoxifica y para eso necesita el retículo endoplásmico liso. ¿Vale? Muy bien. Siguiente imagen. Veo aquí una fotomicrografía de campo claro teñida con hematoxilina y eosina, en donde estoy observando, eh, lo vamos a ver después, pero esto es un arreglo glandular de células en forma de acinos, ¿vale? Estos acinos tienen una característica. Si tú aprecias las células, fíjate, por ejemplo, ah, mm, mm, ¿dónde se ve bonito? Aquí. Fíjate, aquí esto de aquí es un acino, es un conjunto de células, ¿vale? Sí, lo voy a tratar de dibujar acá. Este acino se ve algo más o menos así. Esto es lo que ustedes están viendo. Yo sé que ahorita muchos ven puntos, yo lo sé, es normal, vamos empezando, pero esto es lo que se vería, ¿vale? ¿Qué característica tienen esas células? ¿Ya viste cómo la parte periférica, esto de aquí se está tiñendo de morado, pero la parte central se ve más rosita? Bueno, eso tiene o se le describe como una basofilia basal. Cuando tú quieras describir que algo está en la parte de abajo o de la base de una célula, o sea, imagínate esto de aquí es una célula y quieres decir que algo está en su base, decimos la palabra basal. Si quieres decir que algo está arriba, no decimos está arriba, decimos que está en la parte apical, ¿vale? Entonces esto es apical y esto es basal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Vemos células en disposición de acinos, las cuales tienen una basofilia basal. Ve cómo las células en la parte de abajo tienen están teñidas de morado. Y aparte le ves el núcleo ahí se ve cómo está esto acá, ¿vale? ¿Ves eso? Y la mancha morada, ¿vale? ¿Qué es lo que observamos aquí? Estas células tienen su núcleo y toda esta mancha morada es el retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? Tienen tanto porque producen muchas proteínas, por eso se ve esa basofilia basal. ¿Y qué es lo que pasa? Las proteínas que sintetizan, acuérdate que las proteínas son acidófilas, se guardan aquí, en la parte apical, por eso esa parte apical se ve acidófila, ¿vale? Y eso da la impresión de que tengas esos dos tonos, ¿vale? Entonces, ¿cómo describo esto? Esto es una fotomicrografía de campo claro, teñida con hematoxilina y eosina, en donde observo un arreglo glandular en forma de acinos, caracterizados por tener una basofilia basal y una acidofilia apical. Esto de aquí es un corte de páncreas, ¿vale? Ya después vamos a ver por qué es páncreas, ¿vale? Bien. ¿Te acuerdas qué cosas se ven de blanco con H y E? Son tres cosas. Agua, carbohidratos. Agua, carbohidratos y uno muy importante, La grasa. las grasas. Muy bien. Entonces, esto que tú ves aquí son células productoras de moco. Por eso vean cómo se ven blancas. Estas células, este es un corte de estómago. Las células de la parte superficial de las glándulas del estómago producen mucho moco, porque ese moco evita que el ácido del estómago degrade al propio estómago, por eso producen una capa de moco, ¿vale? Estas son unas glándulas salivales llamadas glándulas sublinguales que producen un componente mucoso principalmente, ¿vale? Vean aquí, tú aquí ves una celulita, aquí ves basofilia, acidofilia en su núcleo, en su citoplasma y de repente llegas a esta célula de acá. Ve esta célula. Esta es una célula gordita, llena de blanco y es más, tiene tanto de esto blanco que aquí hasta el núcleo se le va hacia hasta abajo y se le aplasta de tanto que tiene. Esta célula que parece como una copa se llama célula caliciforme y las células caliciformes, las vamos a ver después, su función es producir moco, ¿vale? Vean, de hecho esta imagen está bien bonita porque aquí se ve hasta cómo está saliendo el moco, ¿ya vieron? Está preciosa esta imagen. Entonces les presento las células caliciformes y se ven así. Esto es HY, ¿vale? ¿Cómo sé que es HY? Porque el moco se ve blanco. Veo
rosa y veo morado, ¿vale? Otra cosa que se ve blanco, las grasas. Pero ¿por qué crees que se ve blanco? Esto no es que se tiña de blanco o se puso blanco, sino que aquí hay un hueco, aquí no hay nada. ¿Por qué crees? ¿Te acuerdas qué le pasaban a las grasas durante la técnica histológica? Se degradaba, ¿no? Bueno, Se perdían, se disolvían. ¿En qué paso de la técnica histológica se pierden las grasas? ¿Se acuerdan? Aclaramiento. En el aclaramiento. Entonces, por eso aquí tú ves blanco, porque aquí no hay nada, hay un hueco, todo lo que estaba aquí se perdió, se diluyó durante el procesamiento, ¿vale? Esto de aquí es tejido adiposo, un tejido adiposo, el que está en las lonjitas, ese de aquí es tejido adiposo unilocular o tejido adiposo eh, blanco, mientras que este de aquí es el tejido adiposo pardo o multilocular, que si te das cuenta, aquí se ve como que tiene muchas gotitas, ¿no? Lo vamos a ver después en la clase de tejido adiposo. Aquí otro tip que te doy son estas celulitas de acá. Estas células de acá son eritrocitos. Los eritrocitos son las células encargadas de llevar sangre a los tejidos. Para poder llevar sangre, llevar oxígeno a los tejidos. Para poder pegarse al oxígeno, los eritrocitos tienen una proteína que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina hace que se vean rojos, brillantes, porque tiene hierro. Entonces, esto de aquí, o sea, si tú ves en un corte este rojo brillante característico, característicamente son eritrocitos, nada más como dato, ¿vale? Entonces, ya vimos cómo se hace un histodiagnóstico y ya aprendimos a identificar organelos básicos simplemente viendo el color. ¿Tienen alguna duda de esto, chicos? ¿No? Vale. Si no hay dudas, ¿quién me ayuda a hacer este histodiagnóstico? Yo le ayudo, ¿eh? Sin problema. Pero ¿quién se anima? Atrévanse. ¿Alguien? Tengo una duda. Ajá, dime. ¿Cómo podemos identificar cuando son grasas y eso? Ah, eso ya lo Eso vas a ver de... y cómo diferenciarlo del fondo. Ok, la primera. Eso lo vas a aprender a lo largo del año. O sea, en este caso, si te das cuenta, o sea, aquí se ve un hueco y es uniforme porque esto es tejido adiposo. Entonces sabes que como es tejido adiposo, esto es grasa, ¿vale? Aquí esta célula, pues si te das cuenta, como que se tiñe más o menos, o sea, como que no se ve blanco, blanco así hueco como el anterior, sino aquí se ve como un poco de colorcito, pero sí se ven esas manchas blancas, igual acá. Entonces, ya eso lo vas a aprender a lo largo del año, saber identificar a la célula y con base en eso saber qué tienen o ese blanco que representa. Entonces, eso es con práctica. ¿Y qué me dijiste del fondo? Sí, ¿cómo diferenciar esas dos cosas? Ah, o sea, de el fondo de si eso es grasa, lípidos o moco, ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá, sí. Ah, ok. Eso es porque, o sea, normalmente si es blanco es porque ahí hay agua, básicamente. O sea, ese es el fondo. O sea, el fondo, como eso es agua y se perdió durante todo el procesamiento, igual aquí, pues por eso ves el fondo blanco, ¿vale? Porque ahí es un hueco, ¿vale? Normalmente ahí iría agua. Acuérdate que las células viven en un medio acuoso, entonces normalmente eso es agua. Ok, gracias. Va. Les decía, alguien que se anime a participar. Yo les ayudo, se los juro. Pero alguien. Tenemos como que describirlo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se hacía el listo diagnóstico? ¿Qué decías primero? La microscopía. La microscopía, ¿qué microscopio estamos ocupando? Ese es el microscopio óptico de campo claro, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas cómo lo decías cuando lo quieres decir? Es una, ¿qué? Ah, es una micrografía Fotomicrografía. de, Muy bien. fotomicrografía Ajá. del microscopio de De, óptico de campo claro, muy bien. ¿Con qué está teñido? teñido con hematoxilina eosina. Perfecto. Ya hiciste la mitad de tu diagnóstico. Vas muy bien. ¿Qué es lo que yo observo? Observo Ajá. células eh, como rectangulares Muy bien. Células con, rectangulares. Ajá. Y por aquí se... con, ajá,
con microvellosidades Estas no son o no microvellosidades son? específicamente. ¿Qué parecen? O sea, solo, o sea, en la vida cotidiana, como qué parecería que tuvieran. Si tuvieran Pues qué. como pelitos y Pelitos, así. muy bien, exacto. Estos pelitos son cilios. Y lo que hacen estos Ah, ok. cilios es ayudar a barrer, ¿vale? Entonces, muy bien, tienen Ah, sí, sí, pelos. Qué sí. bueno que lo identificaste. Perfecto. Nada más como dato. En la clase de ayer les decía que los tejidos se clasificaban en cuatro tipos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Te acuerdas que cuál de estos cuatro se caracteriza por tener células que están súper juntas, como esto? Y que sí, están súper juntas y tienen poca matriz. Am, Bueno, son los es el... epitelios. ¿Vale? Ajá. Entonces, podrías decir, aquí veo un epitelio caracterizado porque tengo células con pelitos. Muy bien. Ahorita es válido. Ya lo vas a ir desarrollando a lo largo del año. ¿Te acuerdas? Bueno, lo correcto sería como células cilíndricas ciliadas, ¿no? Exacto, muy bien. Veo un epitelio Veo un... cilíndrico. Ajá. Después aquí, ya lo vamos a ver en la clase de epitelios, pero aquí tendrías que decir cuántas capas de células ves. Si ves una, se dice simple. Si ves varias, se dice estratificado. Ratificado. O, en este Mm, caso, aquí todas las células, este es solo una sola capa. Nada más que hay ajá. células más chiquitas y más grandes. Por eso da la impresión Entonces, de que ajá. es como son muchas capas, pero solo es una. A eso se le llama pseudoestratificado. Pseudoestratificado. Muy bien. Ajá. Entonces, el nombre completo sería epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ciliado. Ciliado. Ciliado, muy bien. ¿Y te acuerdas cómo se llamaban estas células? Eh, con células caliciformes. Muy bien, exactamente. Entonces, ese sería todo el nombre completo de este epitelio. ¿Dónde crees que esté? ¿En qué lugar del cuerpo crees que necesitemos producir moco para atrapar normalmente cosas que se puedan meter y pelitos para estarlo barriendo? Bueno, sabía que era en el intestino, pero para absorber más que nada. Es que, bueno, ajá, pero esas son las microvellosidades. Y las Ajá. microvellosidades justo sirven para absorber, pero estos pelitos que te digo sirven para barrer. ¿En dónde crees que Am, nosotros tengamos que barrer moco que se acumula para que no entren cosas extrañas? Porque pues pueden entrar muchas cosas extrañas. Polvo, eh, polen, no sé. ¿Dónde crees? eh, pues puede ser no sé, me imagino es que como tal no sería, pero en la nariz tenemos como sus pelitos, pero así hablando, Perfecto. sí. Estás en lo correcto. Exacto. En la nariz, en el tracto respiratorio, tenemos este epitelio. A este epitelio, como se encuentra en toda la vía respiratoria, le llamamos epitelio respiratorio. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Ya lo vamos a ver en epitelios, no te preocupes. Pero exacto, ya me hiciste tu histodiagnóstico. Escribiste la microscopía, la tinción, me lo describiste muy bien y ya me dijiste qué es. Así es como se hace un histodiagnóstico, ¿vale? Esto se va a ir, conforme vayas aprendiendo más tejidos, lo vas a ir perfeccionando, pero muy bien, ¿vale? Felicidades. Entonces, chicos, ¿recuerdan este rectángulo? ¿Qué es lo que llevamos? Tomamos la muestra, fijamos, deshidratamos, aclaramos, infiltramos, incluimos, cortamos y después desparafinamos, aclaramos, hidratamos y ya teñimos, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Ya tienes tu laminilla lista, ya está lista para observar al microscopio, pero esa muestra la tienes que proteger porque te tiene que durar muchos años. Entonces, para protegerla, lo que haces es montarla. Montarla es ponerle un cubreobjetos y ponerle una pequeña resina para que dure mucho tiempo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? La resina es una grasa. Entonces, ¿qué creen que tengo que hacer para pasar desde acá hasta mi montaje? ¿Qué se imaginan? Volver a pasar otra vez todo el proceso. Exacto. Entonces, si vuelvo a pasar acá, ¿cómo se le llamaría esto? Si voy para arriba, lo voy a deshidratar, ¿vale? Y lo voy a volver a aclarar
para ahora sí montarlo, ¿vale? Y es aquí donde surgen esos 13 pasos que te decía, que algunos dicen que solamente son 6, otros dicen que son 8, pero porque hay pasos intermedios que luego no consideran, ¿vale? Esto, chicos, es la técnica histológica ordinaria, ¿vale? Y te decía, es más fácil entenderla si sabes cuál es la lógica, cómo es el cambio de medios, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? No, ¿No? No, todo bien. Perfecto. Entonces, hablando ya nada más del montaje para que quede bien, lo que hacemos es, les decía, o sea, tú ya tienes tu muestra, lo que haces es ponerle una resina. ¿Para qué? Para que se adhiera a este cubre objetos y entonces ya te dure por mucho tiempo ¿cómo se llama? Tu muestra, ¿vale? Y protegerlo, obviamente. Recapitulamos entonces. Primer paso de la técnica histológica. ¿Cuál era? ¿Qué hacíamos? Toma de muestra Toma de muestra. Después lo tomábamos y ¿qué hacíamos inmediatamente? Si no se nos moría. Lo fijábamos Fijábamos. ¿Con qué? con el formol al 10%. Perfecto. Ya lo fijaste. Lo que seguiría sería incluirlo en parafina, pero acuérdate que el agua y la grasa no se llevan. Entonces, ¿qué haces? lo deshidratas Muy bien. ¿Con qué lo deshidrato? con concentraciones de alcohol creciente. Perfecto. Y ya que lo deshidrataste, ¿qué le pones? Para que pueda interaccionar con la grasa. Gilol. El gilol. ¿Y cómo se le llama ese paso? Ah, Diafanización La o aclaramiento. diafanización o aclaramiento. Perfecto. Y ya que lo aclaraste, ahora sí lo infiltras y formas tu bloque de parafina, ¿vale? Ya que tienes ese bloque de parafina, ¿qué le haces? Sería lo cortarlo, pones en ¿no? agua caliente, ¿no? Para lisarlo. Lo cortamos primero. Ah, Ahorita ya, bueno, ya viene ajá. el eucalipto. Muy bien. Entonces lo cortamos. ¿Te acuerdas cuál es el instrumento que usamos para cortar? Microtomo. El micro. ¿Y te acuerdas cuánto es un corte perfecto? ¿O cuál es el grosor? 7 micrómetros. Micras, Ah, exactamente. micras. Sí, bueno, es lo mismo, micrómetros, micras. Eh, Después, ¿qué haces? Ya lo cortaste. Lo metes en agua tibia, ¿no? Para El, que se quite la rugosidad. Muy bien, es el baño de flotación, perfecto. Y ya que tienes el baño de flotación y lo recuperaste en tu laminilla, ahora sí, vamos a la tinción. Pero ¿qué es lo que pasa? Grasa, tinción es líquido. ¿Qué tenemos que hacer? hidratarlo, ¿no? Pero antes, o sea, hidratar es acá. Teñirlo. ¿Aclaramos? Aclaramiento, ¿no? Ajá, lo hidratamos, pero ahora la hidratación, ¿cómo es? Con concentraciones Con, decrecientes de alcohol. Crecientes de alcohol, exactamente. Ahora voy para abajo, ¿vale? Y ya que lo deshidraté, ahora sí, perdón, ya que lo hidraté, ahora sí lo tiño, ¿vale? ¿Con qué teñimos en la técnica histológica ordinaria? H y E. Perfecto. Ya que lo hidrataste, ya que lo teñiste, ya está listo para verlo, pero lo tenemos que proteger para que nos dure mucho tiempo. Y entonces lo tenemos que montar, pero montar es en grasa. Por lo tanto, ¿qué hacemos antes? Deshidratamos. Deshidratamos y después aclaramos y después montamos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de la técnica histológica de cuáles son los pasos? No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo Perfecto. bien. O sea, aquí resumen todo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Siempre a mí cuando yo estoy cerca de los exámenes, a mí me gusta tener como flashcards o notas rápidas que resuman lo importante. O sea, yo ya comprendí el tema, lo que yo quiero es nada más rápido para puntos clave. Entonces, esto lo pueden usar. Pueden usar su rectangulito y nada más estas preguntas que yo les iba haciendo en cada uno de los pasos, ahí lo van poniendo. Fijé, fórmula al 10%. Deshidraté, concentración creciente, ¿no? Incluí en parafina, el corte con microtomo, corte perfecto, 7 micras, así, ¿vale? Eso les puede ayudar mucho a resumir, ¿vale? Y pues nada, chicos, eso sería, bueno, ay, no, esperen, eso ya se los había puesto, ¿no? Sí, ya. Entonces, eso sería todo por esta clase, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya sea que me puedan escribir o durante el curso
quienes quieran meterse o no, o quienes no, no importa, mándenme sus dudas, no hay ningún problema. Y pues nada, eso fue todo por esta clase. Nos vemos el martes, que es la última clase muestra. Las clases del curso, como pudieron ver, son martes y jueves a las 6 de la tarde, ¿vale? Todas las clases se graban y están disponibles en una carpeta de Drive, por si no se pueden meter o si les gusta ver las cosas en velocidad por dos, también lo pueden hacer, ¿vale? Eso sería todo de mi parte. Fue un gustazo. Éxito en su semana, chicos. Ah, y también mañana tenemos clase de bioquímica para quienes quieran entrar, ¿eh? Entonces, nos vemos mañana. Profe, ¿sabe cuál va a ser el tema de bioquímica? El tema de bioquímica es agua y electrolitos. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Disculpe una pregunta.